Hola, espero que estén muy bien. En este video vamos a ver el sistema vestibular. Quizás el nombre puede llegar a sonar un poquito raro o poco conocido, porque siempre cuando se describen las modalidades sensoriales se cae en la clasificación de los 5 sentidos. Bien, el sistema vestibular es un sistema sensorial muy importante, nos da información para mantener el equilibrio, sobre la postura de nuestro cuerpo en el espacio. Bien, se va a tratar sobre eso la clase. Tienen un capítulo dedicado en el puro exclusivamente al sistema vestibular, es el número 14. No hay nada más para anticipar, vamos a comenzar con la clase. Como para definir un poco más de qué se trata el sistema vestibular, vamos viendo las principales funciones. Se le atribuye al sistema vestibular la información sobre la aceleración y desaceleración. Es importante no confundir estos dos términos con el movimiento en sí mismo, que ahí los propios sectores nos van a decir que nos estamos moviendo. En este caso nos dice cómo pasamos de un estado de quietud a movimiento, cómo comenzamos a movernos. Mientras estamos moviéndonos, no tenemos información y vuelve a activarse este sistema cuando frenamos. Cuando la velocidad baja hasta llegar a quietud o simplemente baja, vuelve a mandar información. A eso se refiere la aceleración o desaceleración. También lo hemos visto al final del video de visión. El sistema vestibular contribuye al control motor de los ojos. Vamos a ver más adelante un reflejo muy conocido. Y también hace un control descendente sobre los músculos que nos ayudan a mantener la tonicidad del cuerpo, para darnos una postura firme. Bien, sigamos. Nos quedamos ahora solo con la voz. Bien, vamos a ver la anatomía de las estructuras que están vinculadas al sistema vestibular. Volvemos al oído interno y abro un paréntesis. Es bueno considerar ver este video, profundizar sobre este tema, luego de que vean que estudien audición, porque tiene algunas particularidades que los hace estar muy relacionados, como la que vamos a ver ahora. Y ahí cierro el paréntesis. Bien, la estructura que vamos a ver como responsable del censado de este tipo de información es, de vuelta, en el oído interno, el laberinto. Nosotros habíamos visto en audición en profundidad la cóclea. Ahora no le vamos a prestar atención, sino al resto de estas estructuras óseas que tiene, por un lado, una estructura un poco más firme y más sencilla en comparación al resto de la estructura del laberinto, que donde está el utrículo y el sáculo. Esto en algunos lugares lo van a encontrar como el vestíbulo en sí mismo. El vestíbulo es la entrada de una casa. Y luego tenemos estos semicírculos, son conductos semicirculares. Son como tubitos que dan vuelta que se originan y finalizan en el vestíbulo. Son tres diferentes que tienen orientaciones que ya vamos a ver. Bueno, en términos para clasificarlos, de clasificación, se distingue una región ósea, que es la externa, y una membranosa, que es más interna, que están pintados en esta figura de color violeta y azul, y en esta azul y naranja respectivamente. Bien, sigamos. Bien, las regiones que vamos a tener que atender como las responsables de la transducción son pequeñas estructuras que hay en el vestíbulo, que son, por ejemplo, el utrículo y el sáculo.
Acá tenemos el dibujo de uno de ellos. Y las ampollas, que son unas estructuras que están al comienzo de estos conductos semicirculares. Algo bueno para ir sabiendo es que el mecanismo de transducción es el mismo que habíamos visto en el órgano de Corti, en audición. Tenemos cilios y los movimientos de esos cilios van a activar, a las células nerviosas y se va a generar el potencial receptor. En términos generales, el mecanismo es el mismo, como ven en esta diapositiva, esto mismo habíamos visto en audición. Tenemos los cilios, los pelitos, que están unidos por estas puntas de unión, estos ligamentos, estos filamentos flexibles, que hacen que cuando los cilios se muevan en una dirección, se remueve una placa de inserción y se abren canales que permiten el ingreso de iones, potasio, calcio, lo cual va a generar la depolarización de esta célula y se va a generar el potencial receptor, lo cual va a permitir que la célula genere una sinapsis con la postsináptica y nazca la vía vestibular. La diferencia en la que vamos a tener que atender es por qué ahora se están moviendo estos pelitos, las células ciliadas. Antes habíamos visto en audición que era cuando se movía la membrana basilar. Bueno, ahora es un mecanismo totalmente diferente, pero esto tengamos en claro que es igual. Veamos ahora en particular el funcionamiento del utrículo. Si llegamos a captar la lógica de este mecanismo, también nos va a servir para entender la del sáculo, que es bastante similar. Acá tenemos esta región, la llaman mácula utricular, también está la mácula sacular del sáculo. Están los pelitos, las células ciliadas. Tenemos acá arriba unas piedritas que se llaman otoconias y debajo de las piedritas y rodeando los cilios tenemos la membrana otolítica, que es una sustancia gelatinosa lo suficientemente densa como para no dejar que las piedritas caigan. Acá tenemos al utrículo en acción. Un movimiento en la posición del utrículo va a hacer que las piedritas, por la gravedad, por el movimiento que genera la aceleración, no la gravedad, van a mover esta masa gelatinosa, lo cual va a generar un movimiento en la célula ciliada, lo cual, como vimos recién, va a generar el potencial receptor. En este GIF tenemos este mecanismo. Tenemos las células ciliadas, la membrana otolítica y los otolitos. Un movimiento hace que se desplacen las piedritas, que mueva ese desplazamiento esta sustancia gelatinosa y a su vez se muevan las células ciliadas. Bien, acá tenemos una imagen de estas piedritas, las otoconias. Son cristales de carbonato de calcio muy pequeños, en este caso son de gato. A mí lo que me hace acordar este mecanismo es a una situación como esta. Imagínense a un mozo que le ordenan llevar a una mesa una pizza y cervezas y lo ordena de esta manera. ¿Qué va a pasar? Va a tener un serio compromiso al comienzo y al final del trayecto, cuando comienza el movimiento y cuando finaliza. Disculpen esta animación tan precaria, pero creo que es bastante gráfico y puede llegar a servir para entenderse. Tanto el comienzo del movimiento como el final
va a ser lo comprometido. Esa es la información que va a darnos el utrículo. La aceleración y la desaceleración. Las botellas de Coca-Cola se mueven cuando se comienza a mover el mozo, porque la pizza tiene un peso, al igual que las otoconias, mayor al medio donde están las botellas de Coca-Cola o las células ciliadas, no, las células ciliadas. Lo cual hace que sacuda al comienzo y al final del movimiento de manera especial y no durante la trayectoria donde la velocidad es constante. Algo interesante a notar es, de vuelta, que el tamaño de las células ciliadas no es de las botellas de Coca-Cola en el ejemplo, no es el mismo, sino que hay, al igual que veíamos en la audición, hay un ordenamiento de menor a mayor. La diferencia entre utrículo y sáculo es cómo están orientados uno y el otro. En realidad están perpendiculares uno respecto al otro. Lo cual, acá lo podemos ver a esta distribución, el utrículo estaría horizontal y el sáculo vertical. Por lo cual nos va a dar información de dos tipos de trayectorias lineales diferentes. Me llamo lineales porque el desplazamiento del cual van a informar sería en línea recta. Un ejemplo del movimiento que va a informar el utrículo es, imaginemos que estamos en un colectivo sentados en un asiento, cuando acelera y desacelera y frena el colectivero. Acá no tenemos información propioceptiva porque nuestro cuerpo está quieto, pero los otolitos van a irse para un lado cuando aceleren y para el otro cuando frenan. Y eso nos va a mover las células ciliadas y nos va a dar información de que estamos saliendo, estamos llegando o estamos frenando por una parada. El sáculo no se maneja en este plano horizontal, sino vertical. Y acá el ejemplo más sencillo de pensar es en un ascensor. El sáculo nos informa cuando el ascensor comienza a ascender, cuando frena, o bien cuando comienza a bajar, y de vuelta cuando frena. La mecánica que tienen es la misma. Tenemos utrículo, la membrana otolítica, los otolitos, la membrana otolítica, y en el medio de esa gelatina tenemos las células ciliadas. A ver, habíamos dicho que era importante considerar esto del ordenamiento progresivo en el tamaño de los pelitos, de las células ciliadas, de menor a mayor. Bien, el pelito mayor se llama quinocilio y el resto estereocilios, a título informativo. Y al igual que habíamos visto para audición, van a dar información cuando se muevan en dirección al mayor, al quinocilio. Pero si el quinocilio se acerca, es decir, si el quinocilio, acá en esta representación está, si el quinocilio se acerca al menor, es decir, este para allá, como sucede en este caso, no hay tasa de disparo, o es muy baja. La tasa de disparo es alta cuando el movimiento se hace en la dirección de el mayor. Bien. Si nos quedamos con esta idea, podemos llegar a explicar cómo obtenemos la información de la aceleración o desaceleración en una sola dirección, es decir, solo cuando avanzamos, pero no cuando retrocedemos, porque el movimiento de los pelitos sería en dirección contraria, o bien solamente cuando subimos en el ascensor, pero no cuando bajamos. Digo, el ascensor también el ejemplo vale si nuestra cabeza sube o baja por cualquier tipo de fuerza, ¿no?
Para solucionar este inconveniente, es decir, para tener información tanto si avanzamos, retrocedemos o subimos y bajamos, es que el ordenamiento en función de la longitud de los cilios no es el mismo en toda la mácula utricular o mácula sacular. Tenemos una parte de la del utrículo que tiene un tipo de ordenamiento de menor a mayor y otra parte de mayor a menor. Lo mismo sucede en el sáculo. Esto garantiza que tengamos información tanto cuando nos movemos en una dirección como cuando nos movemos en la dirección opuesta. Cuando avanzamos retrocedemos, cuando subimos, cuando bajamos. Están divididos por un segmento que se llama estriola. De un lado de la estriola están todos de una forma y del otro lado de la estriola de la otra forma. Perdón que no estaba señalando con el puntero. Me refería que tenemos un tipo de ordenamiento de un lado y otro tipo de ordenamiento del otro, de menor a mayor, de mayor a menor. Esto hace que nos demos información en una dirección o en la otra, cuando subimos, cuando bajamos. Este es un detalle para entender es una fineza de cómo se compone la mácula, las máculas estas. Bien, acá otro esquema de este comportamiento, de esta distribución particular que tiene. Bien, veamos ahora la información que nos dan los conductos semicirculares, que es diferente a la del utrículo y el sáculo. Estos nos daban información sobre desplazamientos lineales, eso, subir o bajar, ir para adelante o ir para atrás, por ejemplo. En este caso nos van a dar información de rotación de nuestro cuerpo, específicamente sobre nuestra cabeza, que muchas veces puede rotar con independencia de nuestro cuerpo. Se llaman conductos semicirculares justamente porque casi son un círculo. Hay tres tipos, que son estos que estoy siguiendo con el puntero, que tienen orientaciones diferentes. Que tengan diferentes orientaciones nos van a permitir censar información de rotación de la cabeza en tres tipos de movimientos diferentes. Tenemos la de rolido o roll, que es este movimiento que es hacia adelante o hacia atrás. Después tenemos el pitch o inclinación, que es de un costado hacia el otro. Y el otro es, no tiene una traducción, el yaw no tiene una traducción concreta o clara, sino que es este movimiento que vamos para un hombro y hacia el otro hombro. Lo importante es ver que cada uno de los conductos semicirculares se va a activar de manera específica con cada uno de estos tres movimientos. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. El secreto del censado está justamente en las ampollas que tienen sobre las bases de estos conductos semicirculares, es decir, la región donde se une al vestíbulo. Las ampollas tienen estos penachos ciliares, que son conjuntitos de las fibras, de los pelitos de los cilios, y la cúpula, que la cúpula es una sustancia gelatinosa que agrupa a esos penachos. Están como en un engrosamiento de los tubos y hay que considerar que en el conducto semicircular hay un líquido endolinfa que es menos denso que esta sustancia gelatinosa, por lo cual puede ir de acá para allá. Ese ir de acá para allá del líquido endolinfático va a hacer que se mueva para un lado y para el otro la cúpula, y ese movimiento va a mover los penachos ciliares
es decir, se van a mover las células ciliadas y así se va a generar el potencial receptor. Acá tenemos un ejemplo de los movimientos de esta cúpula en los conductos semicirculares laterales, que eran los que activaban los movimientos estos que habíamos dicho, mirarse del hombro, un hombro y después el otro. En este caso, la rotación esta está dada por una mujer que está girando sobre el eje de su cuerpo. Cuando está quieta, la cúpula y los penachos ciliares están quietos, no hay una tasa de disparos. Pero cuando ella se empieza a mover en una dirección, el líquido se mueve en opuesta dirección al resto del cuerpo, el líquido endolinfático, el que está dentro, entonces mueve el penacho en una dirección. Cuando ya hay una inercia, el líquido comienza a moverse en la misma dirección que el cuerpo, y ahí deja de tener influencia sobre el estado, deja de empujar a la cúpula para un lado. Pero cuando frena el cuerpo, el líquido ese tiene una inercia que es ahora contraria y la mueve a la cúpula para el otro lado. Es decir, tenemos información de la aceleración de esta rotación y de la desaceleración de esta rotación. Bien, sigamos. De manera comparativa, cuando veamos el mozo con la Coca-Cola y la pizza, a mí el funcionamiento de la cúpula me hace recordar a este tipo de puertas de mascotas, en la que el flujo endolinfático estaría representado por el cachorro que lo atraviesa, por el perro o la mascota que lo atraviesa. La cúpula sería esta puerta que se puede mover, que se puede empujar. Espero que aclare más que ocurre cualquier cosa. Esto lo podemos ir discutiendo, y si se le ocurren mejores ejemplos son bienvenidos, por favor. Perdón, otro ejemplo que conlleva la misma lógica es este tipo de molino de agua, en donde sí se conserva la idea de que un líquido genera el movimiento. Hay un flujo de líquido que genera un movimiento. Este movimiento, a su vez, es el equiparable al de la ampolla. Bueno, de vuelta, son bienvenidos mejores y más ejemplos. Ahora ya vamos pasando a la última parte. Pido el último esfuerzo de atención. Vamos a ver cómo es la integración con el sistema nervioso central, de ciertas vías, que siempre solemos ver en las últimas partes de estos videos. Hay que considerar esto, lo fuimos diciendo, que junto con el nervio coclear, el nervio vestibular van a formar el par craneal número 8, el nervio vestíbulo coclear, que recoge tanto la información de la cóclea referida a la audición y en este caso va a recibir la información de los canales semicirculares y del utrículo y el sacro, La vía vestibular es bastante compleja, a diferencia de lo que veníamos viendo hasta ahora con las otras modalidades sensoriales. No significa que hayan sido simples las otras, sino que eran más fáciles de describir, o quizás tenían una vía mucho más fuerte que permitía explicar la mayoría del comportamiento nervioso. En este caso hay mucha divergencia en los centros a donde va a ir la información vestibular. Tenemos una vía más de corte canónica, con eso me refiero que vamos a tener la conexión tálamo-corteza, como venimos viendo, pero también tenemos muchas otras más que posiblemente sean las más interesantes para explorar las funciones del tálamo. Primero veamos esa más canónica. Para arrancar hay que decir que tenemos un núcleo vestibular que es un agrupamiento neuronal bastante complejo. Se puede dividir en
superior, lateral, medial e inferior. Perdón, es medial porque está más en la región media, si este es el eje central, e inferior. Inferior este. Particularmente en esto que llamamos más canónico tenemos la información que principalmente viene del utrículo del sáculo, que va a ser una estación, una sinapsis en la región lateral e inferior, que hemos visto aquí y aquí, y luego derecho se va la vía para el tálamo. En este caso estamos hablando de vuelta del complejo posterior ventral. Y luego ya tenemos la sinapsis en la corteza. ¿En qué corteza? En la corteza somatosensorial que hemos visto en la primaria. También en el libro tienen descrita unas proyecciones a áreas secundarias donde hay integración de la información de la cara. En esto sería lo más, de vuelta, lo más ajustable a lo que veníamos viendo. Pero ahora veamos algunas particularidades que hacen más interesantes al sistema vestibular. Si salteamos la corteza, la conexión tálamo-corteza, vamos a tener, como se puede imaginar, respuestas más automáticas, sin mediar lo que siempre se le atribuye a estas regiones la conciencia del movimiento. Respuestas más automáticas de corte reflejo. El sistema vestibular está involucrado en diferentes reflejos. Uno de ellos es el más conocido, es el vestíbulo ocular, que lo vamos a ver en la próxima diapositiva de manera un poquito más detallada. Y acá vemos el núcleo vestibular con conexiones en otras áreas como el núcleo abducens, que va a generar eferencias en este caso, perdón, porque va a llegar al músculo, a los músculos oculares. Pero también tienen controles espinales, eferencias espinales para controlar los músculos. A su vez, para el control postural tenemos conexiones del núcleo con el cerebelo, que va a ayudar a mantener la postura y el equilibrio. En este sentido, vale recordar las funciones que vimos al comienzo del sistema vestibular en relación al control ocular, al control de la postura, en el sentido del equilibrio, y su cooperación en mantener el tono muscular. De ahí que se entiende mejor la idea que les decía, que posiblemente las funciones más interesantes o más estudiadas del sistema vestibular se relacionan sin esta conexión talámica y más con estas participaciones más automáticas. Bien. En este otro diagrama podemos ver los diferentes núcleos, los núcleos vestibulares con las diferentes regiones, superior, lateral, inferior y medial, y cómo se conectan, cómo hacen como de estación de relevo para la información, en este caso lo que está pintado más de azul, del utrículo y el sáculo, en las regiones laterales e inferiores, como habíamos visto recién, también en los mediales. Esto es un diagrama bastante general, ¿no? Por eso suelo cuidar en decir principalmente y de los conductos semicirculares en la región superior, lo cual va a estar muy relacionado con este reflejo vestíbulo ocular, y regiones mediales. A su vez, estos núcleos envían información para el control de la postura y el tono muscular.
estas aferencias descendentes que les decía hace un ratito. Bien, adelante. Veamos en más detalle el reflejo oculovestibular. Creo que recién dije vestíbulo ocular. En realidad lo pueden encontrar de las dos maneras. Bien. Tenemos, para analizar este diagrama, en celeste las vías que inhiben y en rosa o magenta sería ese rojo, bueno, como prefieran, las vías que excitan. Excitar, y acá tenemos los ojos, acá tenemos los músculos oculares que van a hacer mover el ojo para un costado o para el otro. En este caso lo estamos excitando, es decir, vamos a hacer que se contraiga el músculo y acá lo estamos inhibiendo, vamos a permitir que se elongue el músculo. El punto es que este círculo grande representa nuestra cabeza. Nuestra cabeza se mueve, en este caso, para la izquierda. Y vemos cómo cada uno de los conductos semicirculares laterales van a dar información diferente. Una va a pedir que se inhiban ciertos músculos y otra que se exciten ciertos músculos. ¿Esto para qué? Tengan en cuenta esta imagen. El reflejo oculovestibular está permanente de una manera muy reiterada en la forma en que vemos. Nosotros, mientras estamos viendo, hablando, estamos viviendo básicamente, movemos nuestra cabeza para cualquier lado. Y en tanto mantenemos un foco visual, nuestros ojos se mueven para seguir manteniendo el mismo foco. Esto parece medio ingenuo, pero nuestros ojos se están moviendo en la dirección contraria a la que se está moviendo nuestra cabeza para mantener el foco. ¿Cómo sucede en esta persona? Le dicen mira para adelante y le mueven la cabeza para un lado y para el otro. Esto es parte de un diagnóstico neurológico. Lo normal es que la persona pueda llegar, si el reflejo se mantiene, que la persona siga mirando hacia adelante por más que le muevan la cabeza. Bueno, ¿cómo se explica esa conducta refleja? Tenemos los núcleos, tenemos la información que provenía de cada uno de los conductos semicirculares de ambos oídos internos. Tenemos los núcleos vestibulares que habíamos dicho que van a estar involucrados principalmente el superior y el medial. Y luego sinapsis en otras estaciones, en el núcleo abducen y en los núcleos oculomotores. Si ustedes pueden seguir las conexiones celeste y magenta, podemos ver que la distribución que hacemos, que un conducto semicircular va a terminar inervando una región medial y una región temporal del otro ojo. Y lo mismo sucede a nivel contralateral con el otro conducto semicircular. Cuando se detecta que hay un movimiento, la activación hace que se inhiban y que se exciten los músculos para generar el movimiento contrario de los ojos y así mantener el foco visual que estamos manteniendo, en este caso con la fobia, así vamos a relacionar los temas. En este sentido tenemos una región que va a estar activando y otra región que va a estar inhibiendo, y esto lo hacen de manera dividida en los diferentes músculos que van a controlar el desplazamiento de los ojos en el plano horizontal. Bien, espero que se haya
se haya entendido. Vamos adelante. Además del reflejo vestibulo-ocular, habíamos dicho que tenemos otros. En el libro los mencionan también, en el capítulo del Purves, los mencionan algo al pasar. Son reflejos tónico-posturales, es decir, van a estar relacionados con el mantenimiento de la tonicidad muscular y la postura. Por un lado tenemos el reflejo vestíbulo-espinal, que va a relacionar el trabajo del núcleo vestibular, lateral principalmente. En el libro se menciona los órganos que tienen otolitos. La información propia de los órganos que tienen otolitos. Estos son el utrículo y el sacculo. Iba a decir, bueno, relacionaba esa información con el control de eferencias musculares para mantener la postura, y a su vez hay conexiones con músculos relacionados a la posición de la cabeza. En este caso el reflejo, uno de los reflejos se va a llamar vestíbulo cervical, que va a estar relacionado con el mantenimiento de la postura de la cabeza y el refinamiento de los movimientos que se hacen tiempo a tiempo y del cual no somos conscientes. Eso consciente, hago una simplificación muy grande para mostrar que estos reflejos involucran muy pocas neuronas y básicamente elimina ese componente talámico y cortical, que tradicionalmente se le atribuye que tiene más relación en la conciencia. Cualquier alteración de este tipo de reflejos nos va a estar hablando de problemas en el sistema vestibular o en alguna de sus conexiones. Para eso la evaluación neurológica lo va a poder examinar de una manera comportamental, en principio, obviamente. Quizás problemas más graves necesitan una exploración más profunda. Bien, para ir cerrando un poco el tema, acá se me ocurre un dato más de color que puede ilustrar un poco el funcionamiento del sistema vestibular. Imaginen una situación en que ustedes se ponen un palo en la cabeza, lo apoyan en el piso y empiezan a dar vueltas, ¿no? Como pasa en esta imagen. Básicamente, vulgarmente decimos que nos estamos mareando. Cuando dejamos de hacerlo, perdemos el equilibrio, tenemos la sensación de que algo se está moviendo, pero no tenemos clara información de nuestros músculos propioceptiva, de que estamos generando un movimiento, y eso nos produce mucha inestabilidad. ¿Qué está pasando acá? El sistema vestibular, en particular los conductos semicirculares, siguen siendo estimulados. Para explicar esto se me ocurre un ejemplo bastante casero de vuelta. Imagínense que tienen una botella de esas chiquitas de agua, de gaseosa, de agua, de esas de plástico, le ponen un poco de agua adentro y le empiezan a mover como si, agarrándolo de la tapa, como si fuera una cuchara. Al comienzo el agua, que se va a mantener un poquito quieta, se va a empezar a mover, y ese mantenerse quieta se relaciona con lo que habíamos visto en el ejemplo de la bailarina, que da información, los conductos semicirculares, la cúpula y el penacho, en esa primera resistencia del agua empiezan a recibir información de aceleración. Después el agua, a medida que el movimiento va siendo constante, empieza a acompañar el movimiento del resto del cuerpo de la botella. Y si ustedes la frenan de golpe, ¿qué va a pasar? El agua va a seguir con una inercia muy grande, que por más que esté quieta va a seguir estimulando, se va a seguir moviendo. Volviendo al caso del sistema vestibular, el líquido endolinfático va a seguir estimulando la cúpula y los penachos, y vamos a seguir recibiendo información de movimiento, pero estando quietos, y esto va a ser muy confuso y nos va a generar esta sensación de inestabilidad.
En el caso del ejemplo anterior de la bailarina no tenemos esa sensación porque pensemos en que la actividad cesó de una manera más paulatina, pero en tanto sea una estimulación violenta que permita el líquido entrar ya en una sinergia bastante grande y se produce un cese fuerte de la actividad, seguramente vamos a tener, probablemente vamos a llegar a tener este tipo de sensaciones por la información confusa que nos está dando los sistemas, el sistema vestibular. Bien. Y ahora un ejemplo un poquito más serio. Alteraciones en el sistema vestibular pueden generar cuadros de vértigo como el vértigo posicional paroxístico benigno, que es un cuadro que se va a caracterizar por episodios frecuentes que se van a empezar a repetir de vértigo, náuseas. Algo que no dije sobre el sistema vestibular, que lo menciono ahora al pasar, que tiene conexiones con el sistema autónomo, con el control de núcleos como el del vómito, y de nistagmo, que son movimientos de los ojos involuntarios y raros. En relación todo esto en relación a los movimientos de la cabeza. Es bastante sencillo de entender por qué puede llegar a pasar uno de estos cuadros. Y la explicación es justamente el desplazamiento de los otolitos que tenemos en el utrículo y también en el sáculo, que se van hacia las ampollas, es decir, a la cúpula y los penachos de los conductos semicirculares. Es una piedrita que se va de la mácula utricular, se va a las ampollas y empieza a tocar esa cúpula y genera activaciones que no se deben necesariamente a los movimientos, que no se corresponden exactamente con los movimientos rotacionales de la cabeza. Un movimiento de la cabeza puede generar que esa piedrita estimule de manera rara la cúpula. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, dicho de una manera muy vulgar, sacudiendo la cabeza hasta reordenar esa piedrita. Dicho de manera más técnica, existen maniobras para relocalizar estos otolitos que están desubicados. Tal es el caso de la maniobra de Iple o de Sermon, que como pueden ver en las imágenes son movimientos que tratan de manera, a través de ejercicios repetidos, de poder recanalizar la piedrita o sacarla del lugar donde está interfiriendo. Obviamente cualquiera de estos cuadros debe ser atendido por especialistas médicos, no debe ser tratado de resolver por manera propia. Bien. Finalizamos sistema vestibular, espero que haya sido de su agrado, cualquier duda la podemos consultar. Opinión y sugerencia también, obviamente. A modo de resumen, lo que vimos fue primero la función para entender a qué nos estamos refiriendo con sistema vestibular. Luego vimos parte de su anatomía, el oído interno, el laberinto. Y luego ya los mecanismos de transducción, particularmente para el utrículo y el sáculo, que son desplazamientos lineales. Y los conductos semicirculares, que eran las rotaciones. Luego vimos las vías y las particularidades que tiene, cómo llega esta información al sistema nervioso central y cómo es utilizada para diferentes funciones. Y luego vimos una alteración como el vértigo posicional paroxístico benigno. Bien, eso es todo.